Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí una semana más. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Ahorita estamos bajo los efectos del huracán Ana en la pandemia. No es nada grave, es categoría 1. A nosotros no nos está llegando con la intensidad como cuando tocó tierra, pero nos va a caer mucha agua, ¿verdad? Así que las autoridades recomendaron, aparte de que se supone que no sales en sábado y domingo más que lo esencial, recomendaron que no saliéramos porque sabemos que en nuestra ciudad, particularmente cuando llueve mucho y se acumula mucha agua, se vuelve peligroso transitar por algunas calles y avenidas. Así que espero que todos estén cómodos en su casita. A lo mejor algunos todavía están cobijados con el antojo de pan por la lluvia. Y bueno, hoy vamos a, si Dios lo permite, hoy vamos a terminar de estudiar los requisitos. Vamos a examinar los últimos 2 requisitos en la carta a Tito y prácticamente estaremos listos para continuar con el proceso. Después de examinar estos 2 requisitos, vamos a tomarnos un domingo más para hacer un repaso de todo y estamos listos entonces para concluir con nuestro proceso de elección de ancianos. Vamos a recordar brevemente los 2 requisitos que vimos el domingo pasado. Hablamos de ser amigo del bien y ser justo, ¿verdad? Vimos que esos eran exclusivos ya en la carta de Tito. En cuanto a amigo del bien, dijimos que es alguien que conoce la naturaleza de Dios, se alegra en todo lo que proviene de Dios y aborrece lo que es contrario a la naturaleza de Dios. O sea, se alegra en lo que es de Dios y aborrece lo que no es de Dios. Se esfuerza por hacer lo bueno y sirve como ejemplo para la congregación. El anciano que es amigo del bien motivará a otros a hacer lo bueno y reprenderá al que hace lo malo. Sus decisiones serán basadas en la naturaleza de Dios, buscando el bien de la congregación. Eso en cuanto al requisito de ser amigo del bien. En cuanto al requisito de ser justo, dijimos que es alguien que obra según justicia y razón. Un hombre que obedece a Dios y hace lo que a Dios le agrada. Trata a todos en la congregación con el mismo respeto. No se deja llevar por prejuicios ni favoritismos, no tolera la injusticia, buscará que se haga lo correcto dentro y fuera de la iglesia y defenderá la causa de los inocentes dentro y fuera de la iglesia. Son los requisitos que vimos la semana pasada y quería dejar un breve recordatorio. Vamos por favor a Tito capítulo 1 versículo 8 para ver los últimos 2 que nos quedan pendientes. Tito 1.8 dice al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. El nombre del tema es santo y disciplinado, precisamente los últimos 2 requisitos. Y bueno, estos últimos 2 están muy relacionados entre sí. De hecho, no podrías cumplir el requisito de ser santo si no cumples el requisito de ser disciplinado. Pero los vamos a analizar con detalle para comprenderlos bien. Y antes de eso, pues vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a comprenderlo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la lluvia, Señor, que era necesaria para nuestra ciudad. Ayúdanos que podamos concentrarnos en estudiar el día de hoy, Señor, tus últimos 2 requisitos especificados en tu palabra. Concédenos seguir aprendiendo, comprenderlos, para que podamos evaluarlos bien en aquellos que vamos a postular como candidatos a ancianos. Te rogamos que nos permita, Señor, ver con claridad lo que tu palabra dice, de manera que busquemos estos requisitos en los hombres que tú has llamado y que también sepamos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas, porque todo cristiano también debe ser santo y disciplinado. Te damos gracias de antemano. Amén. Muy bien, empecemos a estudiar. Primero el de santo. Y la palabra comúnmente usada en el Nuevo Testamento para santo es agios. Pero en este caso no es la palabra agios. O sea, lo que se nos traduce como santo es otra palabra, es osios. Y esta palabra se debe traducir como piadoso. Algunas versiones en inglés lo traducen como devoto. Se nos traduce como santo y nos puede confundir, ¿verdad? Santo, el griego agios es puesto aparte o diferente de. Y no puede ser ese un requisito porque todos los cristianos son santos, ¿verdad? No es el requisito de que tiene que ser cristiano en el sentido de que fue separado por Dios, ¿verdad?
ahora es parte del cuerpo de Cristo y ya no es del mundo, así que es separado del mundo, diferente del mundo. Pero no, este requisito no tiene que ver con esa palabra agios que se refiere a la santidad, sino a ocios, que es un hombre piadoso, que es como debiera traducirse. Yo he escuchado predicadores en inglés y veo que ellos normalmente usan mucho esta palabra, pero nosotros no es común, ¿verdad? Bueno, no, mínimo acá en nuestro estado, quizás en todo nuestro país, hablar de alguien piadoso no es algo común y quizás pueda generar algo de confusión, comprenderlo. Así que tenemos que considerar un poco más lo que el original nos dice. Según la palabra, bueno, según la concordancia Strong, ocios es santo, piadoso o justo. Y podría confundirnos con el requisito anterior que vemos que tiene que ser justo, ¿verdad? Pero no nos está hablando de eso. Si vamos a la Real Academia Española para entender quién es alguien piadoso, dice así: religioso, devoto, benigno, blando, misericordioso, que se inclina a la piedad y a la conmiseración. Y bueno, tampoco es muy claro, ¿verdad? Pero ser alguien religioso o devoto quizás nos dé una idea. La palabra devoto también en el diccionario de la Real Academia Española dice que es alguien dedicado con fervor a obras de piedad y religión. Entonces, voy a tratar de aclarar un poco más quién es un hombre piadoso, bíblicamente hablando. Quizás los cristianos acá en México estamos acostumbrados a escuchar la palabra impío. Muchos no sabemos o no sabíamos lo que significa, pero siempre nos decían que los impíos son los que no son cristianos, ¿verdad? Le llaman incrédulo, le llaman impío, alguien del mundo, hombre carnal, bueno, carnal, del mundo, eso sí lo encuentras en la Biblia, pero la palabra impío, no me acuerdo si en alguna traducción en la Reina Valera 60 la tenga. ¿Pero qué significa ser impío? Bueno, impío es lo opuesto de ser pío. ¿Qué es un hombre pío? No pío de los pollitos, ¿verdad? Sino pío, según el diccionario de la Real Academia Española, es alguien devoto, inclinado a la piedad, dado al culto de la religión. Entonces, en pocas palabras, un hombre piadoso es un hombre pío. Entonces, ¿qué es un impío? Según la Real Academia Española, un hombre impío es alguien falto de piedad, contrario u hostil a la religión. Entonces, quizás entendiendo qué es un impío, podamos entender el requisito de ser pío o piadoso, que se nos traduce como santo. Entonces, en este caso, la palabra adecuada en la traducción debería ser piadoso. Pío no, porque menos usamos esa palabra, ¿verdad? Pero piadoso en el sentido de que haces las cosas propias de la religión que profesas. En el caso, estamos hablando de ser cristiano, haces las cosas que la vida cristiana demanda. Un hombre piadoso es aquel que vive como Dios espera que viva el cristiano. Pero cuando se nos traduce como religioso, que es una traducción válida, un anciano debe ser un hombre religioso. Acá en nuestro contexto no es una palabra positiva. Hablamos de alguien religioso cuando es medio legalista, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podría estar enojado conmigo en este mismo instante porque no traigo corbata. Y hay ciertas iglesias cristianas que dicen que es pecado si no predicas con corbata. Saco y corbata. Dirían, bueno, Hernán trae saco, pero no trae corbata. ¿Cómo lo dejaron predicar así? Es un pecado. Bueno, les decimos, no seas religioso, ¿verdad? En un sentido de legalista. Tratar de poner reglas que la Biblia no especifica. La Biblia nunca dice que tienes que predicar con corbata o con una especie de atuendo especial. No. Sí tiene que haber decencia en tu vestimenta, ¿verdad? Tiene que ser una moral, pero nunca se especifica que sea con corbata. Entonces, cuando hablamos de alguien religioso, no se refiere al sentido negativo, sino al sentido positivo. Y ahora quiero ilustrarte un ejemplo del sentido positivo que seguramente le ha de pasar a los cristianos muy seguido, o eso espero. Yo me acuerdo que hace muchos años, en la empresa donde trabajaba, nos mandaron a Estados Unidos, el país vecino, a un curso de tecnología porque quería que nos capacitáramos. Por mi tipo de trabajo, ese curso estaba muy lejos de casa en otro país, que era toda una semana, no iba a ser bueno que nosotros aprendiéramos por el bien de la empresa, del departamento. Entonces nos enviaron para allá, con todos los gastos pagados.
Entonces fuimos al curso durante una semana y no nada más fui yo, ¿verdad? Había varios compañeros de mi departamento y tenías que estar prácticamente todo el día en el curso. Te quedaba solamente quizás saliendo del curso, se terminaba como a las 6, este congreso en particular, un congreso de tecnología. El congreso empezaba desde las 8 de la mañana y había muchas actividades y a las 6 de la tarde prácticamente se terminaba. Entonces nos quedaba la tarde-noche libre. Y pues es un país nuevo, un estado que no conoces y pues, quieres ir a conocer, ¿verdad? Fuimos que al Museo de Ripley, de las cosas increíbles, al Museo de los Récords Guinness, cosas así. Pero en una ocasión se estaban poniendo de acuerdo para irse a un lugar donde, para decirlo en palabras que no vayan a ser ofensivas, donde bailan mujeres con poca ropa. Todos los que estábamos ahí éramos hombres casados, ¿verdad? No todos teníamos hijos. Y escuché que se estaban poniendo de acuerdo para ir a un lugar de este tipo y me acuerdo que alguien le preguntó al grupito que estaba hablando, dijo, oye, ¿ya invitaron a Hernán? No sé si por no excluirme o por buena educación, ¿verdad? Y le dijeron, no, Hernán es religioso. Ahora, ¿qué significa eso? No el mismo concepto de alguien que vemos como legalista, ¿verdad? Ahí decían, no, Hernán es religioso, de hecho ni me invitaron, ¿por qué? Porque saben que soy cristiano y que les voy a decir que no. Ellos saben que no deberían ir, ¿verdad? Y saben que un cristiano no va a hacer ese tipo de cosas. Así que cuando alguien les dijo, les pregunté, ya le dije a un Hernán, no, él es religioso. Ese es el sentido de la palabra piadoso. O sea, alguien que se toma en serio las cosas de Dios, vive de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Por eso es que se nos traduce como santo, ¿verdad? Pero son sentidos diferentes. Entonces, cuando dicen, no, Hernán es religioso, desde la perspectiva de ellos, dicen, es alguien que hace las cosas que su religión le dice, ¿verdad? Alguien que no va a ir a ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque está mal. Pero ellos como quiera lo hacen, ¿verdad? Y ahí está la diferencia entre un hombre pío y un hombre impío. El hombre impío se alegra, está muy lejos de su casa, que tiene tiempo libre y que le puede decir a su esposa, voy a quedarme en el hotel toda la noche pensando en ti, me voy a dormir. Cuando en realidad se pusieron todos de acuerdo para irse a ese lugar que no deberían visitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ser infiel a su esposa. ¿Por qué tienen que engañar a su esposa para ir a ese lugar? Pues eso explica todo, ¿verdad? Porque es algo indebido, inapropiado, algo que no debieras hacer, ¿verdad? Ahora, el impío, el que no hace las obras piadosas o lo que la Biblia demanda, se alegra de poder estar con la oportunidad de ese lugar, de haber engañado a su esposa, incluso a sus hijos, para poder ir y no nada más se alegra porque él va, se alegra porque otros hacen lo mismo que él. Eso es lo que hacen los impíos, los que no hacen lo que deben de hacer, los que no hacen las cosas que agradan a Dios. Pero entonces cuando el requisito nos dice que debe ser un hombre piadoso, nos dice entonces que debe ser reconocido, tanto por los de la iglesia como los de adentro, como alguien que se toma en serio la vida cristiana. Porque hay unos que se dicen cristianos, pero viven como si no lo fueran, ¿verdad? Te sorprendes cuando te dicen que son cristianos porque su comportamiento no lo demuestra. Son cristianos en una profesión de labios para afuera, ¿verdad? Sí, soy cristiano y voy a la iglesia. Pero los escuchas hablar o a veces no dicen malas palabras o cosas obscenas, pero se permiten algunas cosas que no debieran permitirse y que ponen en duda su cristianismo, sobre todo con los de fuera. Entonces, el requisito de ser santo, o que en realidad debería traducirse como ser piadoso, se refiere a esa distinción. Cuando alguien reconoce que ese hombre realmente hace las cosas que debe de hacer, lo que es correcto, y está enfocado a la religión, porque algunos le dan el enfoque en cualquier religión. Obviamente no tiene sentido eso, ¿verdad? Estamos hablando del estándar que Dios ha estipulado. Entonces, un hombre que se esfuerza por hacer las cosas que un cristiano debe de hacer es alguien que debería ser reconocido como un hombre piadoso. Bueno, no nada más se esfuerza, lo hace, ¿verdad? Pero ¿por qué ese requisito? Todos los cristianos debemos ser piadosos, ¿verdad? Todos debemos estar buscando ser cada vez más congruentes y obedientes, ¿verdad? Con lo que sabemos de la Biblia y lo que hacemos. Pero si hablamos de un anciano, un pastor, un obispo que se refieren al mismo oficio, ¿cuál es el beneficio o por qué debe ser un hombre piadoso? Bueno, porque debe de ser ejemplo a la congregación. Vamos, por ejemplo, a Hebreos
capítulo 13, versículo 7, Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. ¿Qué significa esto? Consideren cuál es el resultado de su estilo de vida. O sea, cuando tú estás en el oficio de anciano, es visible lo que haces. Y los demás ponen atención en cuáles son los resultados de las cosas que haces, de las cosas que enseñas y de la forma en la que vives. Y lo que dice el autor de los Hebreos es considera el resultado e imita su fe. Está condicionado, ¿verdad? Si tú ves que él hace las cosas como deben de ser, que realmente vive la vida cristiana como es, entonces imítalo. Imitar su fe se refiere a la confianza que tiene en Dios, la manera en que vive según su confianza en Dios, ¿verdad? Que todos los cristianos tenemos fe en Dios, ¿verdad? Pero cuando habla de imitar su fe, está hablando de que hagas lo que ellos hacen. Entonces es indispensable que un anciano sea un hombre piadoso, porque cuando los demás examinen su vida, obviamente de forma limitada, porque la Biblia es clara, ¿verdad? Nosotros vemos con los ojos, no podemos ver más allá, pero Dios ve el corazón. Pero nosotros, al ver que un hombre hace las cosas que Dios dice que se deben de hacer, no hace las que no debe de hacer, se toma en serio lo que la Biblia dice, entonces es alguien que debe ser imitado, y un anciano debe tener ese requisito. Primera de Corintios 11, versículo 1. Palabras de Pablo, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sabemos que Pablo era un apóstol, pero también ejercía el oficio de anciano en las congregaciones que establecía. Y entonces, si Pablo, como dirigente de esa congregación, decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, eso determina un enorme compromiso para los ancianos, ¿verdad? Deben ser hombres piadosos, para que les pueda decir a los demás en la congregación, vean lo que yo hago, ustedes háganlo también. No tendría sentido que alguien que esté dirigiendo la congregación diga, mira, haz lo que dice la Biblia, pero no voltees a verme a mí no me veas, a mí no me juzgues, tú haz lo que Cristo dice, como tristemente dicen muchos cristianos. Dicen, tú no pongas los ojos en el hombre, ponlos en Cristo. Y es una verdad, ¿verdad? Pero a medias, sí, yo debo de poner mis ojos en Cristo. Yo no me comparo con ningún hombre. Yo debo compararme con Cristo, porque si me comparo con los hombres, puedo encontrar a alguien que es mucho más maduro que yo y me voy a sentir inferior. O voy a encontrar a alguien más inmaduro que yo y me voy a sentir superior. Y ese es un problema que no debemos, un problema que debemos evitar y un error que no debemos cometer. Nos comparamos con Cristo y a todos nos va a sobrar cosas que cambiar para parecernos cada vez más a Él. Pero cuando se trata de decir a los demás, imítenme a mí como yo imito a Cristo, y los demás dicen, no me juzgues a mí, no pongas los ojos en mí, ponlos en Cristo, eso lo hacen como una justificación. Decir, yo no estoy viviendo como corresponde, pero tú no esperes eso de mí. Tú pon los ojos en Cristo, eso es algo totalmente erróneo. Si Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, los dirigentes de la iglesia deben de decir lo mismo. Se vuelve complejo, ¿verdad? Vamos a Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Nuevamente les dice, sigan todos mi ejemplo y no nada más el de él. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. O sea, hay más cristianos que también se comportan como Pablo y que deben ser imitados. Esto nos deja ver algo interesante, ¿verdad? Primero, algunos concluyen que Pablo estaba tan seguro de que no tenía pecado que le decía a la gente, imítenme a mí. Pero eso es un error. Es imposible que un humano no peque. Mientras estemos en este cuerpo de carne, en esta naturaleza pecaminosa, dijo Jesús, imposible es que no vengan tropiezos, vamos a equivocarnos. Y Pablo no era perfecto. Sabemos que la Biblia promete que cuando Cristo venga por nosotros y nos resucite con un cuerpo glorificado, ese cuerpo glorificado no va a pecar más. Pero no estamos en esa situación todavía. Ahora, ¿por qué Pablo dice, imíteme a mí? ¿Y por qué el anciano debe hacer lo mismo si cada uno de nosotros sabemos que estamos llenos de errores? Bueno, porque Pablo no era perfecto y precisamente le dice a otros que tampoco son perfectos que hagan lo que él hace. Bueno, ¿qué es lo que él hace entonces? Definitivamente no es la ausencia de pecado, ¿verdad? El requisito de ser piadoso y de ser ejemplo para los demás no puede entenderse como ser
perfecto o sin pecado, que ningún ser humano podría cumplirlo. Pero vamos a Romanos 7, versículo 15 al 20, donde Pablo explica el conflicto que él tiene internamente. Romanos 7, 15 al 20. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Fíjate bien, palabras de Pablo que dice que él no puede dejar de pecar. Aunque se propone hacer lo bueno, hace lo malo. Si tú sigues leyendo el capítulo, va a concluir diciendo soy un pobre miserable, o bueno, no un pobre, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte, semejante al que todos los seres humanos tenemos, seas cristiano o no. Cuando eres cristiano, estás consciente de que tienes un cuerpo de muerte. Cuando eres un impío, te alegras porque estás de acuerdo con tu cuerpo de muerte, ¿verdad? O sea, el cristiano va a tener una lucha interna todos los días de su vida hasta que muera o hasta que Cristo venga y le dé un cuerpo resucitado, ¿verdad? Vamos a estar peleando. Ahora, Pablo, cuando les dice, imítenme a mí, está perfectamente consciente de eso, porque él mismo lo explicó. Listo. Muy bien. Regresamos. Tuvimos un problema con la señal. Tal parece que el huracán nos está afectando con la transmisión. Perdimos la señal. No sé dónde me quedé, así que voy a volver a empezar. Nada, no se crean. Bueno, voy a tratar de retroceder un poco y roguemos a Dios que no se vuelva a interrumpir la señal. Dije que el apóstol Pablo decía que lo imitáramos a él como él imita a Cristo, pero eso no significa que no tiene pecado, sino que Pablo, consciente de que todos los seres humanos pecamos y que vamos a tropezar, Pablo les dice que lo imiten, incluyendo lo que sucede cuando pecas, ¿verdad? Les leí Romanos 7, 15 al 20, donde Pablo explica que el pecado mora en él y que lo bueno que quiere hacer no lo hace. Y dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Y les comentaba que esa es la lucha que todo cristiano, todo hijo de Dios va a tener hasta el fin de sus días o hasta que Cristo venga, ¿verdad? Si es que no muere. Entonces, cuando hablamos de que los ancianos deben de ser piadosos y que son ejemplo de la congregación y deben decir lo mismo que el apóstol Pablo decía, estamos diciendo que el anciano tiene que decirles, miren, esto es lo que tú debes hacer para obedecer a Dios y esto es lo que debes hacer cuando te equivocas, cuando pecas, cuando tropiezas, de manera que sigue siendo ejemplo, ¿verdad? Y sigue siendo un buen ejemplo a pesar de que te equivocas. Claro que no es un buen ejemplo equivocarse, pero puede ser un buen ejemplo cuando les enseñas qué haces cuando te equivocas, ¿verdad? Es como cuando tienes niños pequeños y cometen un error y se enojan, los castigas y no aceptan la corrección, ¿verdad? Y tienes que enseñarles, es que mira, cuando cometes un error, tienes que pedir perdón y tienes que reparar el daño si es posible. Si haces eso, la consecuencia no va a ser tan grave. Pero si no lo hablas, si no te arrepientes, si no reparas el daño, bueno, vas a recibir consecuencias más graves. ¿Te das cuenta cuando tú como padre te equivocas y le vas y le pides perdón a tu hijo si es que hiciste algo indebido y le dices, perdóname hijo, no te quise ofender o no te quise lastimar o no quise, como dice la Biblia, no provoquéis a vuestros hijos a ira, ¿verdad? No quise provocarte esta situación, perdóname, me voy a esforzar por no hacerlo. Ok, hice algo malo, puede ser un mal ejemplo que me haya visto hacer algo malo, pero puedo convertirlo en un buen ejemplo cuando voy y hago lo que corresponde y le muestro cómo se debe de proceder cuando uno se equivoca, cómo pides perdón, cómo tratas de reparar el daño y entonces puedo decirle, imítame a mí como yo imito a Cristo. Se refiere a las cosas buenas que yo hago y cuando me equivoco tengo que buscar el perdón, resarcir el daño si es posible y seguir caminando.
Entonces, lo que se espera de un anciano cuando se dice que debe ser piadoso, incluye este tipo de cosas, puesto que el pecado lo va a acompañar siempre, obviamente en esta vida terrenal, va a tener que dar el buen ejemplo de cómo uno debe buscar arrepentimiento, como quiera. O sea, el anciano que es piadoso va a cometer errores, va a hacer cosas que quizás no eran las más apropiadas, sí, y la congregación debe entender eso, ¿verdad? Debe entenderlo porque es un ser humano y ellos mismos son sujetos a los mismos errores, ¿verdad? Y a los mismos problemas. Claro que se espera que un anciano sea más piadoso que los demás, ¿verdad? Que tenga más cuidado en lo que hace y en lo que dice, pero es inevitable que vaya a haber errores. Entonces, lo que debemos buscar en un anciano es que tenga estos dos factores que tienen que ver con la santidad: mortificación y vivificación. Puesto que estamos en la carne, necesitamos la mortificación. Todo esto lo estudiamos en mayo del año pasado. Y si hace alguno decir, no, ya ni me acuerdo. Pero ahí está la información para que la repasen, ¿verdad? Quiero decir brevemente nada más cómo debiéramos ver en un hombre cristiano, candidato a anciano, cómo esperamos ver que sea piadoso. Número uno, se mortifica. Y no en el término de que está angustiado por el futuro, ¿verdad? O por una situación que no puede arreglar, sino en el sentido bíblico de la mortificación, que es la acción de someter o hacer morir los deseos de la carne, ¿verdad? En Romanos 6, vamos a Romanos 6, versículo 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13, dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces, Pablo nos dice, considérate muerto, ¿verdad? Al pecado. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, y luego dice, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, compórtate como si estuvieras muerto. Los deseos que provienen de tu cuerpo, o sea, que no es algo que Dios demanda, sino que es algo que tú quieres hacer. Sabes que no es lo que la Biblia dice, pero lo quieres hacer. Esos son los deseos malos que provienen de nuestro interior, por nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Esos los debes de someter. No los debes hacer. No debes seguir tus deseos. Debes reprimirlos. Dice el versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. ¿Qué es esto? Porque dice que debemos presentarlos como miembros de justicia. Ahora, instrumentos de justicia, perdón. ¿A qué se refiere con injusticia o justicia? Justicia es todo aquello que Dios ha ordenado que se haga. Es lo justo. Injusticia es desobedecer cualquier cosa que Dios haya dicho. Eso es injusto. Hacer lo justo es hacer justicia. Hacer lo que no es justo, lo equivocado, el pecado, eso es hacer injusticia. Dice Pablo, no uses tu cuerpo para la injusticia. No uses tu cuerpo para hacer las cosas que no debes de hacer. No obedezcas a esos deseos. Más bien, usa tu cuerpo para que sean instrumentos de justicia, para que Dios haga lo bueno a través de ti. Entonces, fíjate las dos cosas que un cristiano en general, pero principalmente un anciano debe de hacer. Debe morir y debe vivir. Mortificación y vivificación. Mortificarte es no hacer lo que tu carne quiere que hagas, que sabes que es opuesto a la Escritura. Vivificarte es hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Se entiende? Esa es la lucha de todo cristiano. Mortificación y vivificación. Y un anciano debe tener buen control y dominio sobre esto, porque se ve que es un hombre piadoso, lo que significa es que normalmente se mortifica y se vivifica, porque en esta lucha muchas veces salimos derrotados nosotros mismos, ¿verdad? Pero se espera que un anciano, lo normal, lo que normalmente sucede es que él vence la tentación, que se mortifica y que hace lo que a Dios le agrada y se vivifica. O sea, un hombre piadoso es aquel que constantemente se está negando a sí mismo y constantemente se está esforzando por hacer lo que Dios quiere. Mortificación más vivificación es igual a santidad. Si te falta uno de los dos, no tienes santidad. Imagínate que quieres vivificarte sin mortificarte.
O sea, quiero leer la Biblia y me pongo a leer la Biblia y me pongo a estudiar de la palabra de Dios, pero no me mortifico. En cuanto me dan ganas de hacer algo pecaminoso, voy y lo hago. No importa, al cabo ya leí la Biblia. Me acuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria, mis amigos fumaban y me decían, oye Hernán, vamos a echarnos un cigarro. Y yo, oye, pero eso te hace daño, ¿no? No, hombre, no te preocupes porque ahorita nos ponemos a jugar fútbol y sacamos el humo. Dice, ¿cómo? Sí, o sea, hoy te estás fumando y estás tragando humo, ¿verdad? Y le hace daño a tus pulmones, se supone. Dice, pero no te preocupes, porque ahí te vamos a andar corriendo y cómo te pones cuando corres. Todo, sacas el aire, ¿verdad? Te hace falta mucho aire. Y dice, ahí se limpian los pulmones. Entonces ellos establecieron esta relación. Podía echarme unos varios cigarros, pero luego si jugaba fútbol, se limpiaban los pulmones, y asunto arreglado. Ahora dime, ¿eso sirve de algo? Claro que no. Ahora, eso es lo que hacen algunos cristianos, ¿verdad? Dicen, bueno, ya leí algo de Biblia, entonces me puedo dar unos gustos. Sí, yo sé que está mal, pero se compensa con las cosas buenas que he hecho. ¿Mm? Eso es vivificación sin mortificación. No sirve, no avanzas. Sí, vas a aprender algunas cosas de la Biblia, pero otras áreas de tu vida te van a apartar totalmente de eso, ¿verdad? O sea que si tratas de vivificarte sin mortificarte, no funciona. Ahora al revés, me mortifico pero no me vivifico. Bueno, eso te lleva muy seguramente al legalismo. Por ejemplo, personas que dicen, yo voy a ayunar y voy a ayunar 3 días, 4 días, pero no estudian la palabra de Dios. No se esfuerzan por comprender más de la Escritura, por entrar a los temas difíciles, como dice la carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, ¿verdad?, en las cosas difíciles. Comer carne, todavía están con lechita. Se mortifican mucho. Se levantan a las 5 de la mañana a orar. Oran todo mal, pero oraron, ¿verdad? ¿Pero por qué oran mal? Porque son ignorantes de la Biblia. Pero se mortificaron levantándose bien temprano. Se mortificaron dejando de comer. Se mortificaron, algunos incluso dicen, yo estoy de rodillas unas 3 horas hasta que me duelen las rodillas, pero todo lo hago para agradar a Dios. Dices, bueno, a lo mejor sí, tratar de orar bien temprano en la mañana y ponerte a buscar de Dios y dejar de comer 2 días puede ser útil, pero si no te vivificas, de nada te sirve. Y vas a tratar de demandarle a los demás que hagan lo mismo y te vas a sentir superior porque tú te mortificas de esa manera, pero como no te vivificas, como no haces lo que a Dios le agrada, como no estudias, como no comprendes, como no te esfuerzas, como no controlas tu lengua, ¿de qué te sirve la mortificación? Entonces, ahí hay unos ejemplos de cómo claramente para hablar de santidad se requiere mortificación y vivificación. ¿Te falta una de los dos? No tienes santidad. ¿Te vas al legalismo o te vas al libertinaje? Un anciano que es un hombre piadoso tiene que vivir mortificándose y vivificándose. Porque esa práctica cotidiana hace que salte a la vista que eres un hombre piadoso. Mira, un hombre piadoso en un sentido práctico es un hombre que normalmente ora. ¿Cómo sabes que normalmente ora? Porque se sabe pecador, se sabe que tiene que mortificarse y necesita ayuda. Porque es muy difícil negarte lo que tú mismo deseas. Ahora, podrás pensar que te niegas lo que deseas, pero no puedes tener. Eso no es muy útil, ¿verdad? Y no cuenta. Dices, no, yo me niego de no ser un engreído por las riquezas, pero no tienes riquezas. Dices, pues eso no es mortificación, porque tú no tienes ahí la oportunidad de sentirte superior porque tienes mucho dinero, ¿verdad? Dicen, yo no soy presumido, pues porque no tienes nada que presumir, ¿verdad? Y eso no es algo meritorio, porque no estás refrenando ningún pecado. Simplemente dices, yo no soy presumido, pero pues no te veo que te esfuerces porque no hay nada que presumir. Pero aquel que tiene cosas que presumir y sabe que no debe presumirlas, va a luchar consigo mismo para no volverse un presumido. Por consecuencia va a tener que buscar a Dios, a decirle a Dios, ayúdame a no presumir lo que tengo. Ayúdame a no pensar de mí mismo que soy mejor que otros porque tengo cosas que otros no tienen. ¿Se entiende? Entonces, un hombre que es piadoso es un hombre que normalmente ora. Está buscando a Dios en oración y por consecuencia tiene una relación profunda con Dios. Está acostumbrado a hablar con Dios, a decirle cómo se siente, a pedirle ayuda
Y eso se empieza a manifestar en la vida cotidiana, porque se va a esforzar por ser bíblico en las cosas que hace. No nada más las va a hacer porque cree que son buena idea, sino va a tratar de asegurarse que es algo que la Biblia soporta. Algo que, o que la Biblia lo dice literalmente, directamente, o que lo deduces de la Escritura. Se esfuerza por crecer en el conocimiento de Dios, leyendo y estudiando la Biblia. Su conversación, como decía Pablo, va a ser amena y de buen gusto. ¿Por qué? Porque está consciente de sus problemas, de sus áreas que debe mortificar y de que debe decir cosas que edifican. Entonces, su manera de hablar lo va a distinguir, porque es ameno, es de buen gusto. No lo vas a escuchar diciendo cosas inapropiadas o rebasando los límites del respeto. Un hombre que es piadoso en su vida va a esforzarse por cumplir sus responsabilidades y por hacerlas con excelencia. La Escritura dice que hagamos todo como para Dios, no como para los hombres. Entonces, cualquier cosa en la iglesia o fuera de la iglesia, vas a esforzarte porque sea algo bien hecho. Eso es parte de ser piadoso. Va a ayudar a sus hermanos en Cristo en lo que pueda. Va a ser alguien pendiente de las necesidades de su hermano, porque como lo estudiamos en el tema de la santidad, cuando tú te esfuerzas por crecer en santidad, te das cuenta que hay otros que también están batallando y que están luchando consigo mismos. Y es mucho más fácil que entiendas su esfuerzo y les ayudes a llevar sus cargas. Un hombre piadoso va a estar consciente de que sus hermanos también luchan y va a buscar la manera de apoyarlos. Un hombre piadoso se esfuerza por hacer las cosas con excelencia, lo que haga, y también va a ayudar al necesitado. Son cosas que a simple vista distinguen a una persona de alguien que se toma en serio la vida cristiana y alguien que lo toma como juego. Y el requisito de ser santo, que debiese ser traducido como piadoso, es buscar esa evidencia en los hombres que postulemos como ancianos, ¿verdad? Y se ve que es alguien que se toma en serio las cosas de Dios. Sí, hay tiempo para jugar, hay tiempo para reír, hay tiempo para bromear, pero hay que saber también ver que hay seriedad en los momentos que requieren seriedad. Yo conocí en mi vida, sobre todo cuando era mucho más joven, antes de casarme, muchos cristianos que eran reconocidos como verdaderos cristianos, pero para ellos todo era un juego. No podíamos leer la Biblia juntos porque para ellos era una pérdida de tiempo. Ah, sí, eran de la alabanza. Ah, sí, eran hijos de no sé quién y que del ministro no sé qué. Y dices, oye, estos son gente respetada, pero no por ellos, sino por sus padres o por el oficio que tienen. Pero cuando tú convivías con ellos, dices, no, o sea, no, este no debería estar en la alabanza. De hecho, muchas veces me tocó ver que los de la alabanza estaban riéndose entre ellos de lo que la gente hacía mientras ellos estaban, entre comillas, ministrando. Y a veces yo mismo eran mis amigos y nos veíamos y nos daba risa mientras supuestamente estaban cantando para... Un hombre piadoso se reconoce también por su seriedad cuando se trata de hacer las cosas de Dios y va a buscar hacerlas como corresponde. Entonces, eso es lo que buscamos, que los que no son del mundo digan, no, a este ni lo invites a esos lugares, no le ofrezcas eso. ¿Por qué? Porque se ve que él es religioso, se ve que se toma las cosas en serio y que vive de acuerdo a lo que él cree. Ahora, dentro de la iglesia, donde todos nos esforzamos por hacer lo mismo, bueno, el anciano tiene que ser distinguido entre los demás como alguien que tiene más piedad o tiene más santidad y se refleja en las cosas que hace, ¿verdad? Hay una clara distinción entre los que son del mundo y los que son de la iglesia, pero también debe haber una distinción dentro de los que son de la iglesia y reconocer a ese hombre como alguien que, sí, vive la vida cristiana y es un ejemplo para los demás de cómo se debe vivir la vida cristiana, tengas o no tengas problemas. Hasta aquí dejamos entonces ese requisito. Pasemos al que sigue, el último, ser disciplinado. La palabra disciplinado en griego es eskrates, que se traduce como fuerte, maestro de o autocontrolado. El diccionario Head lo traduce así: se domina desde adentro, alguien que tiene poder sobre algo. Ahora, algunas versiones en inglés me gusta que traducen esta palabra no como disciplinado, sino autodisciplinado. Porque alguien puede ser disciplinado, pero no autodisciplinado. Por ejemplo, cuando tienes hijos pequeños y les enseñas que deben cumplir con ciertas cosas, de que oye, cuando te levantas tienes que tender la cama, ¿verdad? Acabaste de comer, recoge tu plato y tu vaso y llévalo donde corresponde. Limpia tu mantel o el lugar que usaste. Eso es parte de la disciplina. Y pueden ser muy disciplinados, pero porque su mamá o su papá andan atrás de ellos, ¿verdad? Se te olvidó, no tendiste la cama,
no limpiaste tu lugar, ¿por qué dejaste el plato ahí? Dices, lo van a ser disciplinados, pero porque hay alguien detrás de ellos asegurando que sean disciplinados. Se supone que deben crecer, madurar y convertirse en autodisciplinados, que eso es lo que se trata este requisito. Cuando se pide que un anciano sea disciplinado, se tiene que entender que no nada más disciplinado, sino autodisciplinado. Él mismo se asegura de cumplir con lo que debe de cumplir. Por eso me parece que aquí debiese traducirse autodisciplinado para distinguir entre alguien que hace las cosas porque lo están supervisando y alguien que hace las cosas por sí mismo aunque nadie lo vea. Esa es la esencia de este requisito. Mira, es muy importante que un anciano pueda cumplir con el requisito de ser disciplinado porque si no, no va a ser un hombre piadoso. Se requiere disciplina para mortificarte y vivificarte. Sin disciplina no vas a poder avanzar. Mira, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. No puedes hacer lo que quieres, lo que le debe de pasar a todo cristiano. Cuando está luchando entre hacer lo que es pecaminoso o no, algunas veces va a ceder ante el pecado, ante la promesa de satisfacción, pero el pecado nunca cumple. Aunque te puedas sentir complacido mientras pecas, la consecuencia es prácticamente inmediata para el cristiano. Te sientes mal por lo que hiciste. Y lo poco que pudiste haber disfrutado no te va a servir para nada, porque de inmediato te sientes mal. Así que no puedo hacer todo lo bueno que quiero porque peco, ¿verdad? Y cuando peco, no lo disfruto. Eso es lo que dice Gálatas. Las dos se oponen entre sí. Lo que tú quieres hacer, porque eres una nueva criatura, regenerado en tu interior, pero tu cuerpo sigue siendo el mismo. Así que lo que tú internamente quieres hacer para Dios, el cuerpo no lo quiere hacer. Lo que el cuerpo quiere hacer para sí mismo, tú te debes de oponer. Y dice, por eso no pueden hacer lo que quieren. Es una situación sin solución en este mundo. No vamos a disfrutar de una obediencia plena porque pecamos. Y tampoco podemos disfrutar del pecado porque somos nueva criatura. Entonces, ¿cómo le haces para ser un hombre piadoso? Te mortificas y te vivificas, pero requieres disciplina. Algo que tú mismo debes aplicar en ti mismo para hacer las cosas que debes de hacer. Entonces, un hombre que es autodisciplinado sabe controlar sus deseos y mantenerlos lejos de él. ¿Por qué? Porque se mortifica. Sabe poner límites a sí mismo para no tropezar. Bueno, se vivifica, se asegura de hacer cosas buenas para no hacer lo malo que hacía. Y si tropieza, ajusta sus límites y se asegura de hacer cambios para no caer de nuevo. Y eso es la parte fundamental de poder avanzar en la santidad. Puedes decir, es que yo siempre caigo en esta tentación. Bueno, asegúrate de que ya no caigas. Pero tienes que estar enfocado pensando en ti mismo, en cómo vas a evitar caer de nuevo. Pero si no estás constantemente supervisándote a ti mismo, el cómo estás haciendo las cosas o por qué las estás haciendo así, entonces no vas a poder avanzar por mucho que te esfuerces. Se requiere autodisciplina para poder avanzar en la santidad y poder ser un hombre piadoso. Entonces, déjame poner algunos ejemplos para ver si puedo aclarar mejor qué es ser autodisciplinado. Y me gustaría que pensaras en la escuela. Cualquier grado de escuela, pero sobre todo se requiere en la universidad. Estudiar una carrera profesional. A pesar de que hay muchos factores, tanto el económico como la estabilidad emocional que puedas tener, familiar, etcétera, etcétera, cuando estás en la universidad, tú tienes que comprender que tienes que ser autodisciplinado. Por ejemplo, ¿cómo le haces para terminar una carrera profesional que te va a tomar 4 o 5 años? Tienes que aprobar todas las materias y todos los semestres para que te puedan decir que acabaste y darte un papelito, un título que dice que eres licenciado, ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera. Tienes que pasar cada una de las materias y no siempre tienes ganas de estudiar. Así que, ¿qué haces? Bueno, te vas a tener que obligar a ti mismo a hacer las cosas que debes hacer para poder pasar las materias. ¿Qué debes hacer para pasar una materia? Número 1, asistir a clases siempre, ¿verdad?
el día que no vas a esa clase, no aprendes y eso va a venir en el examen. Corres el riesgo de que tus dudas no sean aclaradas, ¿verdad? Pero la primera regla es no faltes. Segundo, haz todas las tareas. ¿Por qué? Si ya me lo sé, porque las tareas te hacen practicar lo que ya sabes. Y si el cerebro no practica lo que sabe, lo olvida. Así que las tareas están diseñadas para que eso que aprendiste y entendiste lo pongas en la práctica y lo retengas mejor. Tercero, estudia para los exámenes. A veces dices, yo ya me lo sé, y no estudias. No, tienes que repasarlo, tienes que prepararte con anticipación. En la universidad, aunque hay unos que no tienen alternativa y tienen que estudiar de un día para otro, normalmente eso no funciona. Tienes que tomarte tu tiempo, unas semanas antes, y empezar a estudiar. Ahora, para hacer esas cosas se requiere que tú mismo te pongas límites, que tú mismo te restringas. Por ejemplo, si está prohibido faltar, bueno, no voy a tener excusas y siempre voy a ir a clases. ¿Qué va a pasar cuando falte? Voy a tener que pedir los apuntes. Y voy a tener que decirle, a ver, explícame esto, si no lo tengo claro, a alguno de mis compañeros o a buscar al maestro fuera de clase para que te explique. 3. Si tienes examen y se atraviesa un fin de semana, no sales en fin de semana. Te dedicas a estudiar. Oye, pero pues es que es sábado, es domingo, te esforzaste toda la semana, sí, pero viene un examen. Y si no me preparo, no voy a pasar. ¿Se entiende? Tengo tareas, tengo proyectos, tengo que hacerlos con tiempo. Entonces tú mismo te obligas. No salgo con mis amigos a menos que haya terminado mi proyecto. No salgo en fin de semana hasta que pase el examen. No falto a clases. No hago nada si no hice mis tareas. Esos hábitos constantes te van a llevar que cuando llegues a los exámenes puedas pasarlo. Tienes que hacerlo todo, ¿verdad? Tienes que estudiar, hacer las tareas, no faltar a clases, prepararte, cumplir con tus proyectos. Toda esa serie de cosas lo debes hacer y te vas a dar cuenta que se te va a facilitar ir pasando las materias. Porque luego, cuando vas pasando las materias, no falta el que te dice, uy, sí, lo que pasa es que tú eres bien inteligente. Por eso tú pasas. Y algunos se la creen, ¿verdad? Y es un error. Bueno, ponle que sí es inteligente, pero no estás pasando por inteligente. Estos que dicen, es que tú eres inteligente y por eso pasas, lo usan como una especie de justificación. O sea, lo que están diciendo es que tu cerebro retiene la información. Tu cerebro es mucho más ágil y más rápido. No, mi cerebro no, yo me tardo mucho, yo no comprendo la primera, tengo que leerlo mucho hasta que me lo aprenda. Así que a ti te va bien porque tu cerebro está más adaptado o te ayuda más a que lo hagas y no el mío. O sea, no se requirió esfuerzo, no se requiere disciplina, no se requiere tiempo. Lo único que requieres es un cerebro inteligente. Y eso es totalmente falso. Totalmente falso. Porque prácticamente terminar una carrera profesional tiene que ver con disciplina. De hecho, hay un dicho japonés, no sé quién es el autor, pero me parece muy acertado. Dicen, tarde o temprano la disciplina vence al talento. Tarde o temprano la disciplina vence al talento. Porque quizás sí hay personas con unos cerebros muy ágiles, que retienen mucha información, que comprenden muchas cosas de manera muy simple, quizás a otros nos pueda costar más tiempo, pero si no cumple con las tareas, si no hace los proyectos, si no se prepara con suficiente anticipación, no va a pasar las materias, por muy inteligente que sea. Y otro que puede que no sea tan inteligente, pero nunca falta, hace las tareas, cumple los proyectos, se prepara con tiempo para el examen, va a pasar. Aunque su cerebro no sea como el del otro. ¿Por qué? Porque es autodisciplinado. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos el requisito de que un anciano debe ser autodisciplinado, aplícalo a las cosas de Dios. Eso mismo que te pongo en la escuela, aplícalo en las cosas de Dios. Y te voy a poner un ejemplo. Alguna vez, hace tiempo ya, se acercó una persona que nos visitaba por primera vez. Se acercó al terminar la predicación y me dijo, oye, estoy sorprendido de tantos versículos que usaste en una sola predicación. Yo estoy acostumbrado a que mi pastor dice 1, 2 versículos y ya. Dice, pero aquí conté unos 15 o 16. Y me decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para poner tantos versículos juntos? ¿Cómo haces para encontrar tantos versículos que hablan de lo mismo en el tema que estás hablando? ¿Cómo le haces? Preguntó específicamente, ¿acaso Dios te los revela? O sea, ¿Dios te dice este pasaje y este pasaje y este pasaje y luego tú los escribes o cómo funciona? Y eso es
prácticamente el mismo error que decirle a alguien: lo que pasa es que tú eres bien inteligente, por eso pasas las materias. Es el mismo error, pero entre los cristianos. Porque me imagino que, como antes a mí me enseñaron y muchos cristianos todavía lo hacen, están esperando traer una revelación de Dios, ¿verdad? No se pueden estudiar la Biblia, se pueden buscar dentro de sí mismos, en sus emociones y sus sentimientos, qué es lo que Dios podría estarles diciéndoles para que prediquen la palabra. Ellos dicen: Dios me dio esta palabra. Y lo que te están diciendo es que estuvieron pensando: ¿qué quieres, Dios? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que enseñe? Muéstrame, muéstrame. Y sintieron algo adentro, un cosquilleo, un calorcito, una alegría, una motivación, y dijeron: sí, esto es lo que Dios quiere, y predican de eso. Entonces este hombre me dijo: oye, ¿cómo le haces para prepararte? Porque cuando yo me preparo, yo le pido a Dios: Señor, dame la palabra que tú quieres que predique. ¿Cuál es tu palabra para el día de mañana? Y dice, y me llega a versículos. ¿Cómo le haces tú para que Dios te dé tantos versículos? ¿Se entiende? El mismo problema del que dice: es que tú eres inteligente. Bueno, este hombre está esperando que Dios le revele todos los versículos que va a usar, porque es la palabra que viene directo del corazón de Dios. Así que cuando escuches a un predicador que te diga: esta palabra viene del corazón de Dios, ponlo en duda completamente. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo basado en sus sentimientos y en sus emociones, no basado en la Escritura. Por eso hacen estas barbaridades. Te aseguran que esa palabra que viene de parte de Dios, viene del corazón mismo de Dios, y es una palabra fresca y al mismo tiempo contradice la Escritura. Eso los deja en completa evidencia de que son falsos y mentirosos, y que lo que te están predicando fue sus emociones, su imaginación, lo que se comieron la cena antes de ponerse a estudiar y les hizo sentir cosas en la panza. Eso es lo que te están predicando. No. ¿Cómo le haces para poder ligar versículos y preparar un tema? Se requiere de disciplina. ¿A qué te refieres? Mira, si tú te pones a decirle a Dios: muéstrame cuál es la palabra, ¿qué es lo que Dios te respondería? Ahí están los 66 libros de la Biblia. Esa es mi palabra. ¿Verdad? Ahora, entonces, ¿qué voy a predicar mañana? ¿Estás esperando una revelación sobrenatural? No va a pasar. Ya tienes la revelación escrita, que es la Biblia, ¿verdad? Estúdiala. Tienes que estudiar la Biblia todos los días. Reflexionar sobre la Biblia todos los días. Estar cuestionándote a ti mismo lo que crees que sabes de la Biblia para ver si lo puedes comprender realmente. Estar enfocado en leer artículos sobre algún tema específico, o estar reflexionando sobre lo que otros maestros bíblicos enseñan, estar al pendiente leyendo libros específicos o buscando información sobre ciertos temas teológicos, y eso constantemente, día tras día, vas a darte cuenta que empieza a abrirte el panorama bíblico y que empiezas a entender más cosas. Y luego te pones a estudiar qué fue lo que pasó en la iglesia, en la historia de la iglesia, y lo que son las herejías y los conflictos que tuvieron, y ves que mucho de eso todavía existe hoy en día. Se te abre el entendimiento a muchas más cosas en la Biblia que normalmente se te escaparían en una lectura simple. Y alguien dice: ¿qué rezo hago? ¿Qué juramento o qué, no sé, qué conjuro voy a hacer para que Dios me revele todos los versículos que a ti te revela? Como si dijeran: mira, tienes que agarrar tu Biblia y a las 12 de la noche te ves fijamente en el espejo y dices: oh Dios, dame tu palabra, y te va a llegar. Dices: qué absurdo, pero eso es lo que muchos cristianos hacen. No frente al espejo, pero es justo lo que dicen antes de ponerse a estudiar: Señor, dame hoy. Y se ponen a buscar dentro de sí mismos cuál es la palabra, y buscan un pasaje que les confirme lo que sienten. No. Un hombre que es disciplinado, sobre todo si hablamos de un anciano, va a estar constantemente escudriñando, leyendo, y aunque está aprendiendo un tema y luego busca y entiende otro tema, se empiezan a hacer las conexiones. Tu mente se adapta, se acostumbra a estar meditando en la palabra de Dios, y entonces te vas a dar cuenta que cuando pienses en un tema, los versículos empiezan a fluir en tu mente. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a eso. Tu mente está saturada de la palabra de Dios. Las cosas aparecen con más claridad. Dices: Hernán, bueno, pero eso lo dices por tu experiencia. Sí, pero eso es algo que la Escritura afirma. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice: en realidad,
sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Esa es la parte clave en ese pasaje. Recompensa a quienes le buscan. Si tú estás constantemente cuestionándote, preguntándote, razonando, meditando las cosas de Dios, leyendo la Escritura, buscando opiniones, escuchando otros maestros, leyendo libros que hablan sobre la Biblia, Dios te va a recompensar y te va a permitir entender cosas que antes no entendías. Y dicen algunos, ¿por qué tú lo entiendes? ¿Dios te lo revela? Dice, sí, Dios me lo revela, pero no así como que por arte de magia, sino por medio de la disciplina. ¿Se entiende? Por eso te digo que no puedes ser un hombre piadoso sin disciplina. Porque ¿cómo vas a crecer en la vida de santidad si no te pones tus límites, tú mismo te pones los límites, tú mismo te recompensas para sentirte motivado? Por ejemplo, cuando había que estudiar un libro muy extenso, yo me tenía que motivar a mí mismo para poder leer todo ese libro porque no tenía ganas de estudiar. ¿Cómo le haces? Bueno, pues especificaba límites. Mira, si aprendo estas 3 hojas, le doy una buena mordida a mi elote, porque me gustan mucho los elotes. Y luego después avanzo, otra mordida al elote. Y si llego aquí, un trago a la coca. Ya no le des el trago a la coca, ¿verdad? Pero esa era mi recompensa. Y si no había elote, pues unas papitas, ¿verdad? De esas de bolsita, de las que me gustaban. Entonces llego aquí, me toca la papa. Y la disfruto y tengo ganas de más papas, pero no puedo agarrar más papas hasta que lea estas otras hojas. Y dices, oye, pues comételas y ya. No, tengo que asegurarme de mantenerme estudiando, así que yo mismo me pongo mis límites y yo mismo me recompenso. Por ejemplo, algunos días, los viernes para mí ir a comprar una comida específica, que me gusta mucho y casi nunca la compro. Aparte porque pues no tengo el dinero para estar comprándola siempre, ¿verdad? Pero yo me propuse a mí mismo, si me esforcé toda la semana, si hice las cosas que me corresponden, tanto con Dios como mi trabajo, mi recompensa va a ser un viernes ir a comprarme eso para comérmelo. Y así lo hacía, y a veces digo, ¿no vas a ir a comprártelo? No, ¿por qué no? Porque no cumplí lo que me correspondía. Ay, pues cómpratelo ya, yo sé que me lo puedo comprar, pero no se siente igual, no sabe igual cuando no me lo gané. Ahora, ese tipo de cosas insignificantes te ayudan a mantenerte enfocado, y es lo que necesitamos en un anciano. Un anciano tiene que estar al pendiente de la Escritura, porque las decisiones que tome tienen que estar basadas en la Escritura. ¿Y cómo le haces para que el anciano siempre esté pendiente de la Escritura? Tiene que tener una disciplina de estar examinando la palabra de Dios de manera cotidiana. Quizás no todos los días en excepción, pero tiene que haber un hábito que se genera con la disciplina. ¿Se entiende? Lo opuesto a un hombre autodisciplinado es un hombre autoindulgente. ¿Quién es un indulgente o autoindulgente? Indulgente, la Real Academia Española lo define así: inclinado a perdonar y disimular los yerros o conceder gracias. Según Wikipedia, y me gustó esta definición, un hombre autoindulgente es aquel que se considera ser víctima de una situación negativa y por tanto merece condolencia. O sea, un hombre disciplinado no se ve como víctima. Un hombre disciplinado dice, yo sé que mi carne es opuesta a las cosas de Dios y que es mi enemiga. Yo quiero hacer lo bueno y mi carne no quiere. Voy a leer la Biblia y me va a dar sueño. Voy a ponerme a estudiar y me voy a sentir bien cansado. Pero si me pongo a hacer algo inmediatamente después, algo que sí me gusta hacer, se me olvida el sueño y se me olvida el cansancio. Dices, mi cuerpo es un traidor. Porque cuando quiero hacer lo bueno, no quiere. Cuando quiero hacer lo malo, sí quiere. Y a veces lo que me gusta hacer, aunque no sea malo, se me va el sueño. Y puedo estar mucho tiempo ahí activo y no comí, no me importó. Pero si tengo que estar haciendo lo bueno, estoy bien cansado, me siento débil, tengo mucha hambre. Dices, cuerpo maldito, te está en oposición a ti, entonces te tienes que disciplinar. Dices, no, es que estoy cansadito. Es que estoy muy desveladito. Dices, no, pues no puedo estudiar porque estoy muy cansado. No, pues es que ya es bien tarde. No, es que no tengo tiempo. Bueno, es un hombre autoindulgente. Se va a tolerar cosas que no debiera tolerarse, porque se siente una víctima. Es víctima del trabajo, es víctima de la situación, es que la angustia, esta pandemia me tiene angustiado y por eso no estudio. Dices, por favor, tu carne es opuesta al espíritu. Sométela. Un hombre autodisciplinado trae mucho beneficio para la iglesia.
Mira, veamos una descripción en Pablo de un hombre autodisciplinado. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Golpeo mi cuerpo y lo domino. No te vayas a empezar a pegar, ¿verdad? Es una manera de decir, yo me aseguro de obligar a mi cuerpo a hacer lo que debo hacer. ¿Se entiende? Es totalmente opuesto a decir, es que estoy muy cansado. Tengo mucho sueño. Es que leo la Biblia y me da una paz y me quedo dormido. No, me obligo. Yo tengo que hacerlo y me obligo a hacerlo. Ahora, un anciano que es autodisciplinado va a poder hacer crecer los dones que Dios le dio. Mira, 2 de Timoteo 1, versículos 6 al 7. Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Reina Valera 60 dice, no nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Pero aquí el punto es de dominio propio. Y tú tienes que avivar la llama del don de Dios que recibiste. Entonces, Dios te da un don y tú lo tienes que hacer crecer. Vas a ser más eficiente a la hora que uses el don. Y para eso se requiere disciplina. Un anciano autodisciplinado va a hacer que sus dones crezcan. ¿Se entiende? Así que, si tienes un hombre autodisciplinado, tienes un hombre diligente. Alguien que constantemente está cumpliendo con lo que debe de cumplir. Por consecuencia, su progreso va a ser notorio a los demás. Y es algo que Pablo le pidió a Timoteo como anciano de la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, un hombre que es autodisciplinado, además de que está pensando en sí mismo, va a empezar a multiplicar los dones que Dios le dio, va a permanecer enfocado en las cosas de Dios y se va a hacer muy notorio que va progresando. Y eso es muy útil a la congregación, porque el esfuerzo de ese anciano, el esfuerzo que le pone en entender, en saber, en disciplinarse a sí mismo para hacer lo correcto, lo va a llevar a desempeñarse mejor con los dones que Dios le dio. Por consecuencia, la iglesia se beneficia. Recibe un mejor ejemplo y reciben mayor edificación cuando este anciano autodisciplinado ha hecho crecer sus dones. Entonces, es muy útil para una iglesia que haya ancianos autodisciplinados, porque todo el esfuerzo que esos ancianos hacen se traduce en beneficios a los que reciben el servicio que brinda en la iglesia como anciano. Y si ellos, los ancianos, son los que toman decisiones y buscan el bienestar de la iglesia en general, qué mejor que sean este tipo de personas. Así que con eso terminamos el segundo requisito. Y veamos un breve resumen. Ser santo, un hombre piadoso, es el que se distingue de los demás porque se esfuerza por vivir en santidad. Es un buen ejemplo para la congregación de lo que significa ser santo. Se esfuerza todos los días por hacer morir los deseos de su carne, o sea, mortificarse. Y se esfuerza todos los días por hacer lo que agrada a Dios, o sea, vivificarse. Es un hombre que constantemente busca a Dios en oración. Y por eso tiene una relación profunda con Dios y se toma en serio las cosas de Dios. No son opcionales para él, son obligatorias. Ahora, eso es ser piadoso. Y para llegar a ser piadoso requieres el último requisito, ser disciplinado. Un hombre que se pone límites a sí mismo para no tropezar. Si tropieza, ajusta sus límites y se asegura de hacer cambios para no volver a caer. Establece sus propios castigos y sus propias recompensas para mantenerse trabajando y motivado. No es indulgente consigo mismo. No se ve a sí mismo como una víctima y se obliga a sí mismo a hacer lo que debe hacer. Y la consecuencia de eso, hacer crecer los dones, ser más eficiente, es de mucho beneficio para la iglesia. Entonces, con eso terminamos nuestro estudio de los requisitos. Fueron 16 semanas
que nos tomamos para estudiar con detalle lo que es el gobierno de la iglesia, la autoridad que tiene la congregación, la autoridad que tienen los ancianos, cómo deben ser los ancianos, y nos falta un tema más, el cómo deben de elegirse, que ya va a ser más específico al proceso que seguiremos para determinar quiénes son los hombres, o bueno, para identificar quiénes son los dos hombres que Dios ha llamado a este oficio. Entonces, espero que hasta este punto, todos en Árbol Plantado y los que nos hayan acompañado, podamos ver que ser anciano es algo que Dios concede. Es un regalo de Dios para el hombre que ha sido llamado a ser anciano y para la congregación donde va a funcionar como anciano. Ningún hombre puede convertir a otro en anciano. Ningún hombre le puede dar a otro los requisitos para ser anciano. Solo Dios lo puede hacer. Y es muchísimo lo que se requiere para ser anciano. Así que espero que todos tengamos un mayor sentido de responsabilidad a la hora de pensar en quiénes deben ser ancianos. Espero que quede claro que decir, pues yo creo que este y ya. No, sino que hay que hacer un análisis concienzudo, un análisis honesto para determinar quiénes son los que Dios pueda estar llamando. Así que tenemos un paso muy importante que dar como iglesia. Y espero que a todos aquellos que nos están acompañando, que no son miembros de Árbol Plantado, les sirva como una referencia útil de lo que se debe de hacer cuando se tengan que escoger ancianos donde se congregan. Así que vamos a terminar dejando en claro que nos falta un tema todavía para ver en un resumen general todo lo que estuvimos viendo y tenerlo fresco en la mente, pero vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos permita pasar este proceso con la evidencia de que fue Dios quien controló todas las cosas y que llegamos a una conclusión armoniosa en unanimidad diciendo, estos son los hombres que Dios ha llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas 16 semanas que nos has permitido estudiar, que nos has permitido profundizar en lo que tú has establecido como requisitos para los hombres que deban funcionar como ancianos en Árbol Plantado y en cualquiera una de las congregaciones de tu iglesia, Señor. Concédenos ser diligentes, tanto aquellos que se esfuerzan por avanzar, que quizás se ven a sí mismo como alguien que pueda ser llamado por Dios para ser anciano porque lo anhelan. También aquellos, Señor, que piensan que no han sido llamados a ser ancianos, pero que deben de esforzarse por tener todo lo que un anciano debe tener. Porque un anciano no es un cristiano diferente a los demás, simplemente es un cristiano maduro. Todos debemos tener todos los requisitos que se les demandan a los ancianos, Señor. Ayúdanos a comprender que es responsabilidad de todos caminar hacia adelante, tener todo lo que la madurez requiere, bíblicamente hablando, que podamos decir, hay muchos hombres que tienen todos los requisitos en Árbol Plantado, pero hay que identificar a quiénes elegiste tú. Enséñanos, Padre, a ver en un sentido práctico todo lo que hemos estudiado, que podamos hacer un voto inteligente, para que podamos proponer a los nuevos ancianos basados en tu información bíblica, en el conocimiento bíblico que nos has permitido obtener, en el entendimiento que nos has dado para poder juzgar correctamente quién debe ser anciano. Levanta a los dos hombres que sabemos que ya has llamado, Señor, para que empiecen a trabajar en beneficio de la congregación. Gracias de antemano por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Quisiera aclarar que este tiempo está enfocado en responder preguntas relacionadas al tema, ¿verdad? Si tú me preguntas si los ovnis existen y estamos hablando de los requisitos de los ancianos, pues bueno, esa pregunta no la vamos a responder, porque no tiene nada que ver con el tema. La regla que hemos puesto es, vamos a responder preguntas del tema, porque lo que nos interesa es que lo que se acaba de explicar quede claro y que nadie se quede con dudas. Pero quisiera aclarar, porque ha pasado últimamente, que no es un tema abierto para cualquier tipo de pregunta. No, la idea de grabar también las preguntas junto con la predicación es que pueda ayudar a aquellos que quizás no están en línea con nosotros ahorita, pero van a encontrar este video o van a escuchar este audio y va a ser de mucha utilidad escuchar las dudas de las preguntas de la gente, porque quizás ellos tienen la misma pregunta. Entonces, por favor, utilicemos este tiempo para hacer preguntas relacionadas al tema. Aquí ya tengo unas. Empiezo con Mayela La Rosa Cabrera.
Dice, ¿está mal que un pastor se esté bromeando con todos? Ejemplo, despeinando a los hermanos o haciéndoles cosquillas o abrazándolos cuando los saluda o en momentos de compartir. Bueno, depende mucho del carácter de este hombre, ¿verdad? Hay personas que son juguetones. Se dice que Martín Lutero era un hombre muy juguetón. Le llaman bonachón. Siempre estaba riéndose y conviviendo con toda la gente. Y eso no tiene nada de malo. El problema sería que no le dé seriedad a las cosas de Dios. Es decir, cuando tiene que hacer lo que corresponde a su oficio, si se lo toma todo a juego y no en serio, entonces sí debe ser puesto en duda, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Quizás no le importan las cosas de Dios. Un anciano no tiene nada que ver con que sea, o sea, un anciano puede ser juguetón, puede ser risueño, puede convivir mucho. Por ejemplo, en contraste, Calvinos dicen que era un hombre muy lúgubre, casi nunca se reía. Y su semblante, de un hombre con problemas serios que le afectaban físicamente, pues reflejaba como que no era muy agradable, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver necesariamente con los requisitos de ser anciano. El punto es aquí que tú esperas que un hombre sea piadoso, se va a tomar en serio las cosas de Dios, ¿verdad? Si va a hablar con alguien sobre algún asunto bíblico, lo va a hacer con la caridad, con la seriedad que corresponde. Ahora, cuando predicamos, cuando yo estoy predicando, a veces digo cosas que pueden ser graciosas, ¿verdad? Pero eso no significa que le resto seriedad, sino que estoy tratando de ilustrar un punto. Yo me refiero a estos hombres que en lugar de estar hablando de lo que corresponde, se ponen a jugar con otras cosas. No que digan bromas cuando enseñan o cuando predican. Eso puede ser muy útil en muchas situaciones. Pero yo me refiero a personas que en lugar de hacer lo que corresponde, se ponen a jugar con otras cosas. Por ejemplo, no puedes ver que un hombre es piadoso cuando está al frente y está jugando con las miradas con otro mientras predica, está hablando de la palabra de Dios, pero mientras está haciendo otra cosa que nada que ver, que no corresponde a lo que está haciendo, porque no le da seriedad a la predicación. Dices, ese no es un hombre piadoso. Entonces, hay que evaluar lo que me dices. Un hombre que despeina a los hermanos y les hace cosquillas y los abraza, dices, bueno, ¿cuándo hace eso? Llega y los saluda, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Una despeinada amorosa, no sé. Pues si está predicando, hablando de la santidad y llega y le hace cosquillas a la gente, dices, ahí sí no, ¿verdad? Entonces hay que analizar, cuando es serio o para él todo es un juego. Si para él todo es un juego, hay que evaluar por qué es anciano, ¿verdad? Porque va a dar un mal ejemplo. Siguiente, Diana Ruiz, pastor, buen día. Dice, ¿la línea es delgada entre la persona bíblica y la religiosa? Bueno, depende, ¿verdad? Ser bíblico en el sentido de hacer las cosas que la Biblia enseña que debes hacer y no hacer las que dice que no debes hacer. Puede ser una persona religiosa en el sentido de que es alguien que se toma en serio las cosas de Dios, ¿verdad? Alguien que realmente vive como debe de vivir. Por eso yo hablaba del sentido religioso como algo negativo, cuando alguien se va al extremo legalista, que ahí ya no es tanto ser bíblico, sino legalista. Pero el enfoque que debemos entender es la palabra religioso como la percepción de que alguien que hace lo que la Biblia dice, lo que su religión dice que debe de hacer. Casi todos tienen un prejuicio claro de lo que los cristianos deben hacer. Aunque no sean cristianos, ya saben que el cristiano no debe decir mentiras, que el cristiano no se debe andar peleando, ¿verdad? Que si llega a haber golpes, el cristiano no se va a pelear de esa manera. Que el cristiano, aunque no debe ser así, ¿verdad? Bíblicamente hablando, pero piensan que le puedes hacer de lo que quiera y nunca se va a enojar, y eso no es bíblico, pero eso es lo que la gente piensa. Entonces, cuando dices, este hombre es un hombre religioso, es porque dicen, está viviendo conforme a lo que su religión dice, ¿verdad? O sea, está haciendo lo que se espera de él. Ahora, aplicándolo a la Biblia, un hombre religioso en ese sentido es alguien que hace lo que se espera de él, que sea un hombre disciplinado, santo, maduro, que se esfuerza por hacer lo correcto. Ese sería el sentido de ser religioso. Entonces, si tú me hablas de una línea delgada entre bíblico y religioso, yo la desaparecería si hablas de religioso en el buen sentido de la palabra. Ser religioso y ser bíblico debería ser lo mismo. El problema es que nosotros le damos un sentido distinto. Por ejemplo, yo en Facebook muchas veces publiqué, seamos bíblicos, no religiosos. Y obviamente me estoy refiriendo a ser religioso en un sentido negativo. Personas que ni siquiera se basan en la Biblia para imponer reglas o para prohibir cosas. Ahí yo me refería a un sentido negativo. Pero si lo ves en el sentido positivo, no debe haber división entre ser bíblico y ser religioso. Siguiente, Saúl Herrera dice, en la iglesia estamos en cambios, ¿podemos quitar gente que no tenga estos requisitos o cómo hacer? Claro,
se tiene que seguir el proceso de disciplina en Mateo 18, ¿verdad? Mateo 18, 15 al 17. Primero es lo que se tiene que hacer. No puedes hablar de quitar a alguien a menos que haya una falta grave, como el inmoral en el caso de Corinto, ¿verdad? O una doctrina claramente corrompida, ¿verdad? Entonces sí debe ser destituido. Pablo, el criterio que dice, hace cosas que ni entre los gentiles se hacen. Cuando alguien que está en alguna autoridad, diácono o anciano, hace algo que claramente no corresponde al cristianismo, que incluso entre los que no son cristianos se ve como algo grave, digo, a ese hombre hay que destituirlo e investigar lo que pasó, ¿verdad? Es muy probable que ya no vuelva a ser anciano nunca más, ¿verdad? Por lo que hizo, porque dejaría de ser un hombre irreprensible, ¿verdad? Pero se tiene que seguir ese proceso. Cuando dices, oye, es que se me hace que no tienes lo que se requiere, bueno, hay que ver, ¿es pecado? ¿Está pecando? Bueno, no tienes por qué decírselo a nadie más. Mateo 18:15, vas y lo hablas con él. Si él dice, ¿sabes qué? Tienes razón, perdóname, y cambia, no hay por qué destituirlo, porque ahí está la evidencia de arrepentimiento. Pero si no cambia en el segundo, llega al tercer paso y fue convocado ante la asamblea, ¿sabes qué? Ya perdió la confianza de la congregación. Tal vez Dios le dé perdón, o sea, le dé arrepentimiento y cada vez cambie, pero ya no va a poder ser irreprensible ante la evidencia de todos de que no tiene lo que se requiere. ¿Se entiende? Entonces, si determinan que no se tienen los requisitos, se deben de hacer cambios. Lo correcto es decir, ¿sabes qué? Mejor ya no vas a estar oficiando hasta que des evidencia de que lo tienes, ¿verdad? Pero si es algo que lo descalifica gravemente, pues ya no vas a ser anciano. Arrepiéntete como quiera, ¿verdad? Tienes que seguir sirviendo en la iglesia, pero no desde este oficio. Siguiente, dice Oscar, bendiciones. ¿Toda la iglesia vota por una persona para que sea anciano o solo lo elige el pastor de la iglesia? Shalom desde Argentina. Bueno, eso lo vimos en temas anteriores, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? Si te vas a basar en la votación de las personas o te vas a basar en la autoridad de los ancianos o en un punto medio. Hay congregaciones donde se decide, podría decirse democráticamente, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente decida, él va a hacer. Hay otras congregaciones donde no se le pide un voto a la congregación. Simplemente los ancianos postulan y la iglesia dice si está de acuerdo o no. O sea, no votan por alguien en específico, simplemente manifiestan si están de acuerdo o no. Y esa es la manera en que en Árbol Plantado se hacía anteriormente. Se proponen, los ancianos actuales proponen candidatos y la iglesia determinaba si había algo o consideran que hay algo que los descalifique. Si no había nadie que que pusiera un pero, se continuaba con el nombramiento. Ahora, lo que estamos haciendo en esta situación es, vamos a hacer lo que otras congregaciones hacen de buscar la unanimidad. Yo voy a proponer a 2 candidatos y la asamblea reunida, o sea, la iglesia va a también proponer 2 candidatos y debemos coincidir, ¿verdad? Ahí se demostraría, como vimos bíblicamente en el Concilio de Jerusalén, tratar de llegar a un acuerdo hasta que todos dicen, saben que esto es lo que nos parece la mejor opción. Entonces podremos decir, hemos identificado a los hombres que Dios ha llamado al ministerio. Así que existen las 3 alternativas. Según las congregaciones, toman una a la otra. Nosotros nos parece que la más apropiada es buscar en ambos casos. No consideremos que necesariamente están mal las otras, ¿verdad? No. En este caso particular estamos llevando este procedimiento. Pero no significa que cuando los ancianos dicen y la gente nada más valida o descarta, tampoco se despega de la Biblia. En este caso queremos ser muy transparentes, queremos seguir un proceso donde quede en evidencia que deben de ser. Quizás cuando llegue el momento en que seamos más ancianos, imagínate, somos 10 ancianos y los 10 ya llegamos a un acuerdo en proponer 2 candidatos, quizás ahí nos replantaríamos. Ya no es tan necesario que toda la gente vote a ver quién, ¿verdad? Simplemente los pondríamos a consideración de que los aprueben o los descarten si es que alguien encuentra algo que los descalifica. ¿Por qué? Porque tener a 10 ancianos que ya estén de acuerdo en eso y ellos son los que tienen una mejor perspectiva sobre quiénes deberían estar funcionando como ancianos, pues quizás ya no se requiere. Por ejemplo, la iglesia de MacArthur, ellos son 150 ancianos, es lo que leí alguna vez y alguna vez también me comentaron, 150 ancianos, y ellos no ponen a la iglesia a votar. Porque cuando 150 ancianos se ponen de acuerdo para postular a 2, dices, pues ya no, como que ya sale sobrando preguntarle a todos los demás, porque ellos se pongan de acuerdo ya fue todo un proceso. Y si esos 150 están de acuerdo, y esos 150 son los que tienen la mejor perspectiva para evaluarlos, pues entonces obviamente no se ignora la congregación, pero dicen, estos son los que han sido nombrados, por favor, si alguien ve algo
que nosotros no hemos visto y los descalifica, díganlo. Si no, estos son los que van a funcionar. Pero ahí te das cuenta que se entiende, ¿verdad? Tantos ancianos ya no requeriría votar toda la iglesia. En el caso particular actual de Árbol Plantado, ahorita yo estoy trabajando como único anciano. Y la idea es que se valide lo que yo veo y lo que la asamblea ve, para que no se vaya a pensar que yo estoy poniendo los que yo quiera porque quiero, como si tuviera algún beneficio de esto, ¿verdad? De hecho, eso es algo de lo que vamos a hablar en el siguiente domingo, si Dios lo permite. ¿Cómo es este proceso y por qué lo estamos haciendo así? Para poder aclarar que las cosas son transparentes y que nadie puede decir, sí es que Hernán escogió el que quiso y ya. No, estamos buscando que sea bíblico y transparente de manera que no haya nada que entorpezca este procedimiento. Siguiente pregunta. Lucas Alemán dice, tal vez no es el tema, pero si uno que es cristiano, si no das apoyo a todos a los que te piden económicamente en las calles, ¿eso es no ser piadoso? ¿O cómo saber si realmente lo necesitan? Bueno, no tiene que ver con el tema. Vamos a avanzar con las preguntas. Si hay tiempo, me regreso a responderla. Siguiente, Héctor Rubio. Dice, hola, buen día a todos. Hernán, ¿cuántos ancianos tiene Árbol Plantado actualmente? Acabo de decirlo. Actualmente, hecho lo anciano, soy yo. Terminando este proceso que sigue, vamos a hacer 3. Y cuando estén los 3 ya bien establecidos, los otros 2, vamos a evaluar si se requieren más. Muy probablemente sí, ¿verdad? Pero queremos que sea una decisión bien pensada, meditada y reflexionada. No nada más decir, véngase 5 ancianos. ¿Por qué? Pues porque sí, mientras más mejor. No. Tenemos que asegurarnos que estamos procediendo con necesidades claras, específicas. Cuando un nuevo anciano llega al grupo de ancianos, ya va a haber un sentido claro de lo que tiene que hacer, ¿verdad? No se trata de nombrar ancianos por nombrar, sino porque están identificadas claramente las necesidades en la iglesia. Siguiente, Diana Ruiz dice, pastor, es una situación que ya pasó, pero me gustaría saber su punto de vista. Tenía un compañero de trabajo con buen testimonio, era anciano de su iglesia, era el único creyente de su casa, soltero. Una vez a su hermano de sangre lo persiguió la policía. Su hermano se mete a la iglesia para protegerse y se hace el desorden ahí. Después se investiga, se comprueba que el anciano no tenía nada que ver con los problemas de su hermano, pero como que ya lo quitaron de ser anciano por los problemas de su hermano de sangre. ¿Fue correcta esa acción? Pasó hace como 15 años. Bueno, obviamente faltaría mucha más información, ¿verdad? Porque aunque él no sea el autor, no fue quien hizo lo malo, pero ayudó a su hermano a escapar de las autoridades, sí debe ser algo que se debe ser evaluado, ¿verdad? Quizás, imagínate, hipotéticamente, su hermano robó un banco, por así decir. Y dices, oye, pero el que es anciano no robó nada, ni lo ayudó a robar el banco. No, ok, pero quizás este hermano cristiano sí sabía que iba a robar un banco y no hizo nada al respecto. Y no avisó a la policía porque es su hermano. O quizás se enteró que robó el banco y no lo reportó a la policía, sino que lo ayudó a escapar. Dices, bueno, quizás este cristiano no robó el banco, ni lo ayudó, pero quizás no hizo nada que sí debió haber hecho. Entonces se requiere mucha más información para poder juzgar con justo juicio en esta situación, ¿verdad? Si me la pintas así nada más, de que, oye, su hermano en carne es un impío, y este hombre es cristiano y es anciano, no debe ser anciano porque tiene un hermano impío, claro que no, eso no tiene nada que ver. Los requisitos se evalúan individualmente. Si está casado, sí va a tener algo que ver, ¿verdad? Porque tendríamos que evaluar si gobierna bien su casa o no. Pero si me hablas de su hermano de sangre y que es un impío o haga lo que haga, eso no es una descalificación automática para un anciano el tener un hermano impío. Pero lo que hizo o no hizo con su hermano impío sí puede ser un factor que lo descalifique. Siguiente, Jaime Tambo dice, hola, cuando un pastor está en adulterio, ¿cuál sería disciplina en concreto? Número 1, tiene que ser destituido de inmediato. Tuvo que ser confrontado con la persona que lo encontró en adulterio, o si él lo confesó a su esposa, va a tener que su esposa informar a la congregación. ¿Por qué? Porque eso es claramente algo, como lo que dijo Pablo en la carta a los Corintios, algo que ni entre los gentiles es bien visto, ¿verdad? Entonces, este hombre tiene que ser puesto en duda su nuevo nacimiento. Tiene que estar puesto en duda todo su testimonio y lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque es una falta gravísima. Pablo enseña que así como Cristo tiene como novia la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo en la iglesia,
traicionar a tu esposa es gravísimo, ¿verdad? Desde la analogía de lo que Cristo espera de nosotros, sobre todo si eres un pastor, porque pones o pisoteas el nombre de Cristo ante muchos, no nada más en la congregación que pastoreas, sino ante todos los que se enteren. Así que la disciplina ahí corresponde. Número 1 es reconocer, ya no tiene los requisitos que se requieren para ser anciano. Número 2, debe ser destituido inmediatamente y poner un ejemplo claro que demuestre que la iglesia se toma en serio la escritura y que no va a hacer excepciones por personas, ¿verdad? Hacemos lo que la Biblia dice indistintamente de quién es la persona, quién va a sufrir las consecuencias o los beneficios, ¿verdad? No lo hacemos según la persona, sino lo hacemos porque la Biblia lo dice. Tercero, este hombre tiene que comparecer públicamente ante la congregación, porque aunque haya pecado en lo individual, está ofendiendo a toda la congregación y provocando un daño muy grave. Y este hombre, si se arrepiente, tendrá que comparecer ante la asamblea reunida y decir lo que pasó y pedir perdón públicamente. Después de eso, queda destituido para siempre, porque no va a volver a ser irreprensible. Esto va a dejar una marca indeleble que ya no se puede modificar. Podrá servir en otras áreas, sí, pero tiene que haber una evidencia clara y contundente de arrepentimiento que no se obtiene en un mes, muchas veces ni en 3 años obtienes eso. Así que es un camino largo para asegurarnos que alguien a quien se le dio tanta confianza y que traicionó de manera tan grave la confianza que se le dio para el ministerio y con la mujer de su juventud, que es su esposa, la manera en que la Biblia se refiere a nuestras esposas, se requiere muchísima evidencia para que realmente hay un cambio. Así que ese sería el camino a seguir. Si este hombre no manifiesta arrepentimiento o piensa que ya se arrepintió y quiere seguir sirviendo, eso demuestra que no se ha arrepentido y que no entiende la gravedad de su pecado. Así que ese es el camino a seguir. Siguiente, Lucía Taylor dice, Pastor Hernán, ¿es incorrecto que una persona de autoridad toque a un joven, niño o mujer de ninguna forma? Esto puede presentarse a malas interpretaciones. Dice intervenciones, pero creo que era interpretaciones, ¿verdad? Le apuesto que solo lo hace con los jóvenes. Es falta de respeto. Bueno, hay que ver cuál es el criterio para determinar esa forma de tocarlos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha tocado, no sé, tener interacción con personas que no son mexicanas. Y tengo que estar muy consciente que no puedo saludarlos como saludaría a las personas aquí en México. Por ejemplo, es normal, yo hago esto como algo normal. Cuando saludo a mis hermanos en Cristo, bueno, antes de la cuarentena, ¿verdad? Pero lo saludo es un buen apretón de manos y un abrazo. Y otro apretón de manos de despedida. Esa es mi forma de saludar a las personas. ¿Por qué? Porque los aprecio. Ahora, si yo hago eso, por ejemplo, con alguien que es de Estados Unidos, se va a asustar. Va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás violando mi espacio personal? Eso es inapropiado. ¿Por qué me abrazas? ¿Qué eres gay o qué te pasa? ¿Verdad? Porque no están acostumbrados a ese tipo de trato, ¿verdad? Pero obviamente, si yo veo una mujer, una muchacha, una señora, la saludo y le doy su abrazo, es algo ya inapropiado porque se puede malinterpretar. Entonces, dices, tocar a un joven o a un niño, pues no sé de qué me hablas, ¿verdad? Porque yo puedo decirle a un muchachito, ¿qué onda? Y una palmadita en la espalda y échale ganas. Dice, ¿por qué lo tocas? Perdón, pero pues es la espalda, ¿verdad? Nomás de que échale ganitas. Dice, lo estás tocando, si ya se oye como sucio y cochino, ¿verdad? Y no estoy haciendo nada de eso. Entonces, habría que tener más información. ¿Qué es lo que les toca? Para pensar que es algo inapropiado. O cómo lo hace, o por qué lo hace, ¿verdad? Se requiere más información. Pero también es un factor cultural. Depende del país, depende de la cultura. Aunque estés dentro del mismo país, en los mismos estados de la República, algunos consideran que los regiomontanos somos demasiado afectuosos. Pero a la hora de hablar somos muy agresivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos tipos de situaciones, pero hay que asegurarnos de que no importa en qué situación estés, no hagas algo que sea mal visto, ¿verdad? Pablo decía, entre los débiles como débil, entre los fuertes como fuerte, entre los judíos como si viviera bajo la ley. Hago con todos de tal manera que pueda ganarlos para Cristo. No se refiere a ser hipócrita, sino a tener cuidado de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces, si se considera que culturalmente la forma en que los toca es inapropiada, hay que hacérselo ver de inmediato. Si él se da cuenta, vas a encontrar un arrepentimiento absoluto, no lo va a volver a hacer. Pero si él tiene intenciones no correctas, te vas a dar cuenta que va a seguir cayendo en ese problema y entonces se tiene que investigar más.
Siguiente, dice Oscar, otra pregunta, pastor. Si el postulante para anciano cumple con la mayoría de los requisitos, pero es soltero como el apóstol Pablo, ¿puede ser anciano? Sí, ya establecimos que no hay ningún requisito que determine que tenga que ser casado. Marido de una sola mujer, lo estudiamos en ese tema, no se requiere que tiene que ser casado. Porque la palabra en el original es hombre de una sola mujer, no marido de una sola mujer. Así que ahí la traducción nos puede confundir. Hombre de una sola mujer es su actitud de respetar a las demás mujeres, de si es soltero, esperar a la que Dios le dé, ¿verdad? Llevar su relación con las mujeres de manera santa, como Pablo le dice a Timoteo a las mujeres como hermanas. Un hombre soltero también puede ser hombre de una sola mujer aunque no sea casado. Así que ser casado o soltero no es un factor que lo descalifique. Puede considerarse quizás el hecho de que sea soltero como puntos menos porque no tiene cierta madurez, ¿verdad? Depende mucho de la madurez de este hombre, de la edad que tenga, de las cosas que ha vivido, porque a lo mejor puede ser un muchacho de 23 años que tiene todo, pero no está casado, y ahí yo recomendaría que aún no. ¿Por qué? Porque cuando se case, cuando se enfrente a la vida por sí mismo, cuando tenga que negarse a sí mismo para vivir la vida en paz con su esposa, con sus hijos y hacer lo que Dios le corresponde, entonces va a ver las cosas de una manera totalmente distinta. Así que el problema no es que sea soltero, sino que le falta madurez. Entonces, para ser claro, el hecho de que alguien sea soltero no lo descalifica. ¿Puede ser que su soltería contribuya a que le falta madurez? Sí. Entonces, no sería anciano porque sea soltero, sino porque le falta madurez. ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Entonces me regreso a la que no era del tema, ¿verdad? Lucas Alemán. Repito la pregunta. Dice, tal vez no es el tema, pero si uno que es cristiano, si no das apoyo a todos los que te piden económicamente en las calles, ¿eso es no ser piadoso o cómo saber si realmente lo necesita? Bueno, es que no hay nada en la Biblia que diga que le des a todo el que te pida, ¿verdad? O sea, Pablo dijo cuando estaba recabando o recogiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén por la hambruna que llegó a esa zona, Pablo dice este principio claro, dice que tu abundancia supla la necesidad del otro. ¿Se entiende? Tu abundancia supla la necesidad del otro. Entonces tienes que evaluar primero que cuando tienes ingresos y dinero, tienes que saber cuánto de eso necesitas para la vida, ¿verdad? Imagínate que estás casado o vives por tu cuenta y pues tengo que pagar quizás la casa, renta o lo que estés pagando, servicios, mi transportación para ir al trabajo, lo que voy a usar para comprar comida cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el trabajo, todas esas cosas, costos que se pueden considerar como fijos, ¿verdad? Cosas que tienes que gastar y te tiene que quedar un remanente, si queda, porque no a todos les queda, ¿verdad? Pero si te queda, esa es tu abundancia, ¿verdad? Entonces tú vas a decir, bueno, ¿esto cómo lo hago para usarlo para glorificar a Dios? Y quizás vas a ver a alguien en necesidad y le vas a ayudar, pero no vas a poder ayudarle a todos. No tienes la obligación tampoco de ayudarle a todos. Tú tienes que buscar la manera en que glorifiques a Dios con tu dinero. Primero, siendo bien administrado. Segundo, que tu abundancia supla la necesidad de otro. Y la escritura es clara. Primero los de la familia de la fe. ¿Se entiende? Ahora, si tú tienes un hombre que está en extrema necesidad y en la iglesia, si hay personas con necesidad, pero no tan extrema, bueno, pues puedes ayudar a ese hombre, porque sabes que no hay alguien en la iglesia que esté en esa misma situación. En ese caso hay que darle prioridad a la familia en Cristo, es lo que dice la Biblia. Entonces, ser piadoso no tiene necesariamente que ver con cuánto das, ¿verdad? Sino qué es lo que das y por qué, siendo bien administrado y evaluando bien cómo vas a glorificar a Dios con tu dinero. Siguiente, llegó otra pregunta. Mayera La Rosa Cabrera. Un pastor saluda con abrazo a todos, hermanos y hermanas. ¿Eso está mal? Pues mira, yo considero que sí puede meterse en problemas al abrazar a las mujeres. Ponle tú que se conocen de muchos años y quizás incluso el pastor es muy cercano al esposo de esa mujer. Y quizás ahí no se malinterprete tanto, ¿verdad? Porque ahí está su esposo. Pero hay mujeres solas en la iglesia también, ¿verdad? Ya sean solteras o que son divorciadas o viudas. Y hay personas que no siempre van a ser bien pensadas, ¿verdad? Entonces imagínate que llega este pastor que acostumbra a abrazar a las hermanas y abraza a una muchachita. Y alguien lo ve y va a decir, oye, a ver, ¿por qué anda abrazando a la muchachita? A mí se me hace que le gusta. Ahora, la muchachita no es fea.
A lo mejor este pastor anda de cochino ahí abrazándola porque la quiere tener cerca y, aunque no sea verdad, puede ser tropezadero. Ahora imagínate, abraza a una hermana que está sola y que ha expresado que tiene necesidades y que está esperando que Dios le dé un hombre y quizás la mujer se siente en un momento de debilidad, se siente amada por el pastor cuando la abraza y se confunde, ¿verdad? Y va a confundir quizás un sincero abrazo santo, va a malinterpretarlo de una manera incorrecta por la cercanía física. Por eso yo no recomiendo que se haga. Ahora es pecado, pues hay que evaluar la circunstancia. Porque si hace tropezar a otros cuando eso sucede, es pecaminoso no por el acto en sí, sino por hacer tropezar a los demás. Pues yo sí recomiendo que tengas que tener una distancia considerable cuando estás con mujeres. Si las puedes saludar así, ¿verdad? Quizás de beso según la costumbre de la cultura en la que vives, ¿verdad? Pero un acercamiento físico puede ser algo muy peligroso que puede crear tropezaderos. Así que lo que yo recomiendo es que no se haga. Pero no necesariamente es pecado el abrazar a una hermana en Cristo. Sabemos que Pablo decía, saluden a todos con un ósculo santo, dice la Reina Valera 60, es un beso. En aquel entonces se saludaban de beso. Entre hombres también, ahora es raro. Entonces depende culturalmente hablando, pero yo sí recomiendo que no se acerque de esa manera a las mujeres. Otra pregunta, Gisela Cantor, feliz día de la familia pastoral. No sabía que ese era un día que se celebraba. ¿Se debe celebrar? Me preguntan por acá, gracias. Pues si tú quieres, ¿verdad? O sea, imagínate, mi esposa y yo tenemos nuestro aniversario de bodas y nuestro aniversario de noviazgo. 21 de septiembre celebramos que nos casamos, 7 de marzo que nos hicimos novios. Es nuestra celebración y nosotros, si podemos, hacemos algo especial ese día o un día más adelante si es que el día no se pudo. Ahora, ¿puedo celebrar ese día? Pues sí, ¿por qué no? Entonces dices, yo quiero celebrar un día a la familia del pastor. Mira, ¿quieres celebrar a mi familia un día? ¿Puedes? Pues si quieres, no hay ningún problema. Hacemos pachanga. Bueno, no se puede por la cuarentena, ¿verdad? Y bueno, aclaro, a los que no son de México, pachanga. Pachanga es una fiesta. Nada que ver con los changos. Pero bueno, sé que algunos no entienden decir que dijo que era pachangas. No, que los que van a las fiestas son changos. No, no me vayan a malinterpretar. Acá es muy común decirle, o a los de mi edad, que una fiesta es una pachanga. Entonces, queremos hacer fiesta porque quieres celebrar a mi familia, eso no hay ningún problema. Ahora que digan, no, vamos a celebrar a la familia pastoral, el que no vaya es pecado, entonces no seas religioso en el sentido negativo, ¿verdad? No seas legalista. O sea, si a ti te nace hacerlo y quieres celebrar a la familia del pastor porque les quieres agradecer los sacrificios que hacen al prestarles a su papá o a su esposo para que haga cosas en la iglesia, pues hazlo, va a ser muy bueno para esa familia, ¿verdad? Puede ser algo muy edificante, pero siempre y cuando sea genuino, ¿verdad? No impongan esa obligación a alguien como un carácter cristiano que se debe de cumplir. Y se acabó el tiempo. Muy bien. Gracias a Dios ya no se nos cortó el internet, ¿verdad? Lamentablemente se nos cortó ahí al principio. Espero que podamos haber retomado el tema como corresponde y bueno, hasta aquí terminamos. Nos queda un domingo más para hablar sobre, de forma resumida, lo que es el proceso de elección y hoy toca de nuevo hacer la encuesta con miembros de Árbol Plantado para saber cómo están ante la situación del COVID-19. Sabemos que en nuestra ciudad los contagios están creciendo mucho. Ya es más común escuchar a personas cercanas, conocidos o familiares de los que tú conoces que están infectados. Así que queremos conocer una vez más, como cada 2 semanas, cómo está la situación con todos los miembros de Árbol Plantado. Así que les voy a pedir a los diáconos, por favor, que en este momento envíen el link de la encuesta. Todos en Árbol Plantado ya saben cómo proceder. Les agradecemos su pronta respuesta para poder determinar si hay alguien que necesita apoyo, si necesitan alimentos, si necesitan medicamentos. Mientras más rápido sea tu respuesta, si hay personas con ese tipo de necesidad, más vamos a poder reaccionar y ayudarles. No quisiéramos que hoy hay personas que tienen carencias, que hoy se la encuesta y como no contestan la encuesta no nos damos cuenta. No, queremos que contesten todos, identificar claramente a todos los que puedan estar necesitando ayuda y movernos lo más pronto posible para llevar la ayuda necesaria. Así que, por favor, lean bien las preguntas. Ya la última encuesta no hubo falsos positivos porque luego hay personas que dicen, sí, tengo necesidad urgente, el equipo les habla, y dice, no, me equivoqué,
Vaya, no está bien, los errores pasan, ¿verdad? Pero ya se gastó tiempo y esfuerzo de personas que están buscando ayudar a los que lo necesitan. Así que no contestes por inercia. Yo sé que ha sido la misma encuesta y por inercia dices sí, no, sí, no. No, léela bien para que no contestes en un falso positivo o en un falso negativo. ¿Ok? Es todo. Les recuerdo, el martes a las 8 p.m. vamos a tener otra reunión en línea, todos los miembros del Árbol Plantado, porque vamos a hacer una prueba de la encuesta. Ya encontramos, gracias a Dios, un software que nos va a ayudar a hacer esta votación de manera transparente y queremos explicarle. Además, nos tenemos que poner de acuerdo para tener nuestra junta de miembros previa a la elección de ancianos y obviamente por las restricciones que tenemos todavía en nuestra ciudad va a tener que ser en línea. Así que, por favor, separa ese tiempo, martes a las 8 vamos a tener una reunión de nuevo con la misma plataforma que usamos la vez pasada, que es la que vamos a estar usando. Seguimos practicando, les voy a dar nueva información y vamos a hacer nuestra prueba sobre las futuras votaciones. Así que es muy importante que estés en esas pruebas. Es todo ahora sí. Muchas gracias a todos. Les recuerdo seguir ofrendando, cada uno según disponga en su corazón, ¿verdad? Dice la Escritura, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que se recaba, todo lo que se junta en ofrendas en Árbol Plantado se dedica exclusivamente a sostener el auditorio. Ninguno de nosotros recibe ofrenda o salarios, no porque esté mal, sino porque somos bivocacionales, como Pablo, trabajamos con nuestras propias manos para sostenernos a nosotros y también para ayudar a la iglesia. Así que para seguir manteniendo el lugar funcionando, necesitamos seguir pagando los servicios. Les agradezco a todos los que han ofrendado, miembros del Árbol Plantado y los que no son del Árbol Plantado. Muchísimas gracias, nos ha servido para seguir manteniendo en funcionamiento el auditorio y esperamos que Dios nos permita seguir haciéndolo. Muchas gracias, si Dios quiere nos vemos la próxima transmisión.